¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, cuando la competencia comercial perjudica al consumidor. En las últimas semanas, la economía mexicana ha llamado la atención internacional por un motivo no muy honroso. Sus empresarios han acusado o han sido acusados de dumping, una práctica de competencia desleal en la importación o exportación de azúcar, madera, acero y hasta alimentos como la leche y el huevo. Aguascalientes no ha sido ajeno a estas prácticas y una empresa local ganó una demanda antidumping en 2015. Además de afectar al sector productivo, ¿cómo nos impacta a los consumidores un comercio de este tipo y de qué forma lo combaten las autoridades? Es el tema que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. El dumping, o importación en condiciones de discriminación de precios, consiste en introducción de mercancías a México a un precio inferior a su valor normal, según el artículo 30 de la Ley de Comercio Exterior. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre, les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de esta hora ya en compañía de nuestros panelistas aquí presentes para hablar de este tema, dumping. Seguramente lo ha escuchado en alguna de las noticias que hemos dado nosotros a conocer o que ha escuchado o leído en algún otro lado. Pero hay una realidad aquí, una competencia que para muchos es competencia desleal y que está afectando al comercio. Seguramente ha escuchado también este tema del azúcar en México y en Estados Unidos, qué es lo que ha sucedido. Bueno, Aguascalientes se ha puesto en medio de este famoso dumping y no le digo más, los expertos aquí nos van a decir qué es exactamente, cómo nos está afectando y qué es lo que se está haciendo por parte de la autoridad. En muchos de los alimentos, por ejemplo, que usted y yo consumimos, ¿qué tanto afecta para nosotros? ¿Qué tanto ha afectado también, ya lo decíamos, con el tema del azúcar, que en estos momentos pues hay por ahí un proceso amplio entre Estados Unidos y México? Madera y hasta acero es lo que se ha colocado en esto. En la mesa nos acompaña en el día de hoy Gerardo Huerta Madrigal. Él es presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales, la IMEXFOR, y de hecho tiene presencia aquí en Aguascalientes. Bienvenido siempre. Así es, muchas gracias, Rocío, a tus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos, Gerardo Huerta. A su lado se encuentra Fernando Carrillo, especialista en temas financieros y económicos y colaborador de Radio BI. Bienvenido siempre, Fernando. Buenos días a todos. Y está con nosotros también José Luis de Anda, expresidente de Canacintra Aguascalientes. Bienvenido. Gracias, Rocío. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos, José Luis. A ver, si te parece, Fernando, arrancamos contigo para entrar en contexto. ¿Cómo nos explicas a todos quienes no estamos inmersos en un tema como este o con una palabra, no muy familiarizados con una palabra como esta, qué es el dumping? Bueno, el dumping es una práctica comercial que consiste en que una empresa o incluso un país va a meter un producto a un mercado extranjero. Generalmente está localizado esto en el comercio internacional, pero no es exclusivo de él, con un precio abajo de su costo. Entonces, bueno, eso hace que se distorsionen los precios y la competencia con los que va a competir de su especie, con los mismos productos. Entonces, bueno, eso pues puede tener muchas connotaciones. ¿Cómo es posible? La lógica nos dice, pues no puedes vender abajo de tu costo, pues vas a tener pérdidas. Pero bueno, las empresas, los consorcios, bueno, tienen capacidades económicas como para poder en una línea de productos sacrificar, y mientras que en otras están compensando con las ganancias. Entonces, bueno, esa práctica de tratar de ingresar a mercados para poderse posicionar, penetrarlos de manera más eficiente y, bueno, pues a veces competir de manera desleal, que esa es básicamente la conflictiva que nos trae a todos con esto de los precios dumping, que a nivel de comercio internacional, bueno, pues está muy visto, no hay ningún tratado comercial que excluya esta práctica. La incluyen como una práctica desleal. O sea, no hay precios mínimos topados. No. Pues es que aquí la competitividad es la que tiene que privar. Pero sin embargo, hay industrias completas, hay empresas y hay países que, bueno, pues luego están muy dados a utilizar este tipo de prácticas cuando van al comercio exterior y pues tratar de competir de manera desleal con los locales,
¿verdad? Para que pues, bueno, su producto sea preferido por precio. Entonces, bueno, es una práctica muy común que luego, bueno, pues aunque los tratados internacionales, cualquiera que haya en el mundo, lo tienen, bueno, localizado y penalizado, no deja de estar presente. Entonces es una problemática compleja para los países, para los sectores industriales, pues está revisando esto permanentemente y denunciándolo, porque pues bueno, no les permite desarrollarse de manera armoniosa en los mercados. Y bueno, esto los distorsiona y hace que pues haya pérdidas pues no solo en una empresa, sino a veces en una serie de empresas, grupos empresariales o industrias completas, como ahorita mencionabas en el intro del programa, ¿va? Pues la madera o bueno, pues puede ser en el ramo agropecuario, pues, en fin, tuvimos un problema con el aguacate peruano contra el mexicano en Estados Unidos. En fin, pues puede haber una infinidad de productos que estén utilizando este tipo de estrategia comercial pues para poderse desplazar en el mercado. A ver, pero no nada más afectan entonces a los productores, por ejemplo, o a los empresarios de ciertos ramos, sino que están afectando a una economía a nivel macro, por ejemplo, en un país. Sí, porque pareciera que pues quien elige un producto por precio, porque está más barato, bueno, pues se beneficia directamente y sería el consumidor, ya sea de consumo industrial, ¿va? Pues yo estoy comprando más barato una materia prima o un producto que voy a utilizar, bueno, pues yo me estoy beneficiando, pero al término se erosiona una industria y puede ser en el mediano y largo plazo pues perjudicial para el mismo consumidor. La verdad es que los términos y las consecuencias de estar trabajando bajo precios dumping, bueno, pues es nefasta. O sea, en el mediano y largo plazo afecta a más entornos dentro de un sistema económico, que pues lamentablemente esto es a veces con una vista de corto plazo, aunque también hay que decirlo, a nivel mercadológico las industrias también lo piensan como una estrategia de pricing, o vamos a decir esta nueva manera de ver los precios desde la mercadotecnia o la óptica de la mercadotecnia. Sí, yo sacrifico, pero para que en el largo plazo pueda yo tener una posición en el mercado predominante, ¿no? Lo hicieron mucho tiempo los japoneses con sus vehículos o los automotores con precios bajos en sus vehículos, la gente los prefería. Y hoy ya no están tan bajos sus precios, hoy son pues competitivos con otros, lograron incrementar su calidad y lograron posicionarse de un mercado. En el caso de México tenemos una marca que predomina en la venta de autos subcompactos y precisamente fue porque durante 2 décadas al menos, casi 3, bueno, estuvieron sus vehículos baratos. Y en esto del dumping, bueno, ya lo discutiremos, pero es muy complejo, lo decíamos ahorita fuera de cámaras, a veces comprobar que se dan este tipo de malas prácticas empresariales cuando hay subsidios, por ejemplo. Porque en el caso de México, pues se presenta como un efecto de dumping por la mano de obra barata. Entonces, al final de cuentas, sí va a afectar al precio. Sí, pero eso beneficia a un consumidor en otra parte, pero en la economía local pues obviamente no nos ha ayudado en lo que hubiéramos querido. Entonces, bueno, tiene muchas ópticas, muchas visiones, muchas perspectivas de verse esta situación del dumping, porque aunque es una mala práctica internacional y se tiene así catalogada en cualquier tratado de comercio, de todos modos a veces es permisible y a veces yo creo que es cuando tiene un término o es temporal. Vamos, se vale, no está violando uno alguna ley en específico, alguna normatividad de tipo comercial local. Si yo quiero dar una promoción o si yo quiero dar un precio más bajo en determinada época del año, pues lo puedo hacer. A veces la venta de saldos, bueno, pues a veces pues, lo que quiero es recuperar, ¿verdad? Lo que ya no se vendió y vendo abajo de mi precio. Y bueno, pues nadie me va a decir nada, pues el empresario es el que va a sufrir esas consecuencias en función de que tenga un menor perjuicio porque no se le vendió algún producto. Entonces, bueno, estamos oscilándose en ese umbral entre lo legal y lo ilegal y también las consecuencias que pueden ser nefastas o pueden ser muy localizadas y no tan dañinas para un mercado o para un país. Permítanme nada más, nos están diciendo que tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con este tema. Por supuesto que lo invitamos a usted a participar. Su voz es siempre muy importante para esta mesa y están para ello nuestras líneas telefónicas, nuestro WhatsApp 449-910-35. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. También tenemos en la línea telefónica a Ricardo Rodríguez Varas. Él es economista, a quien saludo con muchísimo gusto. Ricardo Rodríguez, gracias por esta llamada. Buenos días. Hola, Rocío. Buenos días. Muchas gracias y muy amable. Al contrario, gracias por tomarnos esta llamada.
¿De qué manera estamos hablando del dumping, de qué manera afecta este dumping en la economía del país y sobre todo a las relaciones que tenemos con otros países? Bueno, mira, yo creo que esta es una pregunta bastante interesante porque las diversas ramas de la economía se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, el caso del acero, el acero chino que recientemente se estaba importando a un precio muy barato. Incluso se menciona por ahí 40% abajo de su valor. Y bueno, las industrias del acero, la siderurgia, pues tiene efecto en la construcción, tiene efecto en la parte automotriz. Entonces no nada más se daña en sí a la industria como tal en específico, sino por la interrelación que tiene con otras áreas, pues también se daña a las áreas con las que están relacionadas. El caso del azúcar, bueno, lo que se tiene con Estados Unidos es la industria del azúcar genera 1 millón de empleos, pero de forma indirecta genera 2 millones. Entonces, esto del dumping es una situación sumamente interesante por los efectos que no nomás tiene en la industria en sí, sino en las cadenas productivas alrededor de las industrias. Ahora, adelante, perdón, te interrumpí. No, adelante, Rocío. No sé si tuvieras otra interrogante. No, lo que queríamos preguntar también, en este tema, bueno, estamos esperando una negociación que va a ser pues bastante complicada para nuestro país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cómo podría afectar una situación de esta con esas relaciones internacionales y con esa relación con Estados Unidos y en esta negociación que vendrá? Bueno, mira, esta es una pregunta también bastante interesante en el contexto en el que estamos. La retórica proteccionista de la actual administración o la nueva administración en Estados Unidos, pues sí ha hecho que el flujo, o puede generar que el flujo de inversiones sea más lento de inversión extranjera me refiero. Entonces, en un contexto como tal, pues también este tipo de negociaciones de dumping, como en el caso del azúcar, pues sí pueden, digamos, echarle un poquito más leña al fuego del contexto internacional, porque bueno, al final del día lo mejor es el libre comercio, lo mejor es el libre flujo y que los países se beneficien de tal hecho, ¿no? Entonces, en este contexto en específico muy especial, que es lo de la nueva administración o esta retórica proteccionista, pues estas cuestiones de diferencias, como el caso del dumping, pues sí pueden contribuir a un poco, todavía hacer el camino más difícil en esta posible negociación que está por iniciar, o eso es lo que nos ha dado a entender la administración de Donald Trump. Ahora, entonces con esto, lo que estamos viendo, porque no solamente como ya lo mencionabas, no solamente se está afectando a las industrias de los diferentes ramos, sino que también directamente a los consumidores. ¿De qué forma práctica, por ejemplo, lo podríamos ver nosotros en esa afectación? Mira, bueno, ahí se ve muy claro. Es como cuando un monopolio te vende un monopolio es el que vende un solo producto. Pues eso hace prácticas que no son sanas ¿por qué? Porque compras un producto a un precio más caro y compras una menor cantidad. Ahora, el dumping, bueno, lo que hace es un precio más barato en el corto plazo. Creo que por ahí lo decía de forma muy correcta uno de tus participantes. Pero una vez que la empresa que practica dumping se adueña del mercado, pues está en posición de una posición monopolística. Y eso daña al consumidor al final. O sea, los monopolios o una sola empresa que se adueñe del mercado, lo cual puede generar el dumping, pues es muy dañino para el consumidor porque quiere un producto con menor calidad y a un precio más elevado. Entonces, pues el dumping puede llevar eso como a largo plazo, ¿no? En el corto plazo puede ser benéfico porque vende más barato, pero en el largo plazo, al momento de adueñarse del mercado, tener una posición dueña del mercado, pues le afecta al consumidor. Bien, pues yo de verdad te agradezco, Ricardo Rodríguez Varas, por esta llamada. Vamos a seguir haciendo este análisis. Te agradezco. Gracias por esta llamada. Buenos días. Al contrario, Rocío, muy buenos días y un saludo para tu auditorio de panelistas. Es un honor poder participar contigo. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. José Luis de Anda, hay casos antidumping que se han ganado en Aguascalientes. Así es. Un hecho muy reciente es precisamente que a nivel nacional e inclusive a nivel internacional se ha titulado como el pequeño que le ganó al gigante, o el David que le ganó a Goliat. El caso de la empresa de Rafael Medina
que siendo él una persona que recibió de su padre la temeridad, la constancia, el atrevimiento, lo hizo sabiendo que tenía muchas posibilidades de no lograr nada, pero al final de cuentas el tiempo y las personas que se encargan de manejar todo esto le dieron la razón. Es un caso que nos permite, en un momento dado, para quienes tengamos un problema de ese tipo, nos atrevamos, así es. Y hablando un poquito más sobre el dumping, de hecho, en la práctica es vender un producto abajo del costo, independientemente del país donde se fabrique. Aquí en México, en los años 80, cuando todavía México era un país cerrado, seguro pero cerrado, todo aquel emprendedor que iniciara un negocio para producir algo que el mercado necesitaba era éxito seguro. Nos encontramos de pronto, y hay casos muy concretos, de que se abren las fronteras y empresas que durante muchos años habían generado empleos, que habían generado riqueza, se vieron con el problema de que, por ejemplo, el que fabricaba una cachucha, por decir un ejemplo, se encontró con que en cualquier tienda o supermercado o autoservicio, esa cachucha que fabricaban la estaban vendiendo a la mitad de lo que le costaba fabricarlo. Es un ejemplo. O en el caso muy concreto nuestro, nosotros teníamos una fábrica de guantes de béisbol, que durante muchos años fabricábamos miles de guantes al mes y no había rancho en todo México que no hubiera un guante de béisbol. Generábamos, por un lado, empleos, pagábamos impuestos, le dábamos a quien quería jugar béisbol una herramienta para hacerlo a un precio bajo. Y de pronto se abren las puertas y en cualquier supermercado o en cualquier tianguis o en cualquier tienda había un guante muy bonito, sintético pero muy bonito, a una tercera parte del costo. Es decir, contra eso no hay defensa. Con el tiempo tuvimos que tomar decisiones, ¿verdad? Cerramos esa fábrica. Después le pasó, por ejemplo, a don Jesús Rivera con los cobertores. Exactamente lo mismo, y también a los zapateros en León, y también a los que fabricaban ropa aquí en Aguascalientes. Es decir, entraron productos a un precio mucho más bajo de lo que costaba inclusive la materia prima. Y se perdieron miles de empleos, hubo quiebras que inclusive hubo quienes perdieron hasta su casa. Estoy hablando de que perdió su casa. En fin, es un problema que existió, que existe y que seguramente va a seguir existiendo. Afortunadamente hubo personas en México que con las autoridades y con expertos, como el señor Carrillo, por ejemplo, en su momento, tomaron la decisión de aplicarles una cuota, es decir, un impuesto, para más o menos lograr que el precio fuera competitivo. Todos somos consumidores. En un momento dado, como lo decía, teníamos una televisión, pero pues no había más que esa televisión. Cuando los consumidores nos damos cuenta que en cualquier negocio existen alternativas de cómo seleccionar en cuanto a calidad y precio, pues fue benéfico, porque nos incrustamos a un sistema global, a una economía global que nos obligó y nos sigue obligando, ¿verdad?, a ser competitivos dentro de las muchas limitaciones que en México existen. Un ejemplo, cuando yo he opinado de que el impuesto de nómina inhibe la permanencia y el crecimiento de las micro y pequeñas empresas, estoy hablando con conocimiento de causa. Desde luego, es cuestión de perspectiva. Los funcionarios que están en el escritorio y que se dan cuenta que necesitan recursos para poder cubrir las necesidades de nóminas, pues ellos se limitan a procurar primero a endeudarse, y cuando ya no hay manera de endeudarse, pues a pegarle al que fabrica. Y el impuesto que le cobran al que fabrica, ¿verdad?, muchas veces sirve precisamente para ofrecer algún tipo de beneficios, como medicinas no baratas, sino que sin costo, como subsidios para el campo, o inclusive hasta para entregarles algún recurso a las personas de tercera edad. ¿Eso sale de dónde? De quienes trabajamos y pagamos impuestos.
Hay varios temas aquí que podríamos analizar, si les parece, después de la pausa. Pero ¿por qué se ha permitido entonces todo esto? Sobre todo cuando vemos que muchas de estas situaciones de dumping o esa competencia desleal comercial está dando al traste con muchas de las industrias, incluso en Aguascalientes lo podemos ver. ¿Y qué hacemos nosotros como consumidores para evitar ser víctimas de este dumping o tener a la larga, como lo mencionaba también hace unos momentos Ricardo Rodríguez, pues productos más baratos, pero de menor calidad, y eso más tarde pues serían más caros y también de menor calidad? Hacemos una pausa y regresamos con más. En Aguascalientes ha pasado. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la industria lechera, que yo te preguntaba desde el inicio antes de entrar a este programa, si también podría considerarse como ese tema de dumping, sobre todo cuando vemos una gran crisis? Cuando hemos visto también el tema de la ropa, decía hace unos momentos el calzado, podríamos hasta incluir la vitivinicultura, lo que ha pasado en Aguascalientes. O sea, tenemos productos locales que nos salen a veces más caros que los que vienen de fuera. Así es, y bueno, a veces esto es muy complejo determinar porque los objetivos son muy distintos. Incluso hablaba Gerardo fuera del aire, pero del tema de la madera. Bueno, China, Canadá, Estados Unidos son productores importantes de madera. Pero bueno, pensar, por ejemplo, en los chinos, que ellos han sido expertos y maestros en estos temas, pero por su política nacional de tener una balanza de pago superavitaria, que tengan más ingresos de divisas del extranjero, pues apoyan con su moneda, ellos no tienen ningún problema. Además, es una economía oculta, escondida, con poca información. Pues yo emito moneda mía, subsidio a todas las industrias. Esas industrias van y venden barato y traen dólares y traen monedas extranjeras que fortalecen mi balance de pagos, que me hacen un país más poderoso, y así se han ido empoderando. Entonces, yo como industria local aquí a veces, ¿qué tengo que ver con los intereses de una nación en general que está decidiendo eso muy lejos, pero que sí nos está afectando de manera contundente a las industrias? Esas industrias que emplean personal, que ese personal luego va y compra barato, pero se queda sin empleo. Entonces, bueno, ese es un efecto sistémico y complejo. Y que, bueno, ahorita lo decía también nuestro amigo en la llamada telefónica, ¿no? Ricardo Rodríguez. Sí. Que, bueno, de alguna manera, pues esto tiene que verse de manera como un sistema, y que a veces una afectación de un precio, por ejemplo, hablaba yo de la mano de obra. Es bien difícil luego determinar. Bueno, pues nosotros somos un país de mano de obra barata, pero eso hace que algunos otros productos se abaraten ya en la introducción en el mercado en el extranjero, y allá no pueden saber realmente que estemos subsidiando nosotros. El gobierno no está subsidiando. Realmente, pues es una política vamos a decir, de salarios bajos en general en México, ¿va? Entonces, bueno, es muy, muy complicado. Es una práctica a veces deleznable, pero que es muy, vamos a decir, popular, y que no hay quien se escape de ella, o sea, por las buenas o por las malas, ¿no? Ayer fui a ver una película que se llama Hambre de Poder, donde se habla de la historia de la franquicia más importante del mundo, de hamburguesas. Y uno termina viendo el espíritu norteamericano, ¿verdad? De éxito, de sueño, del American Dream. Y hago un repaso. Bueno, Facebook, McDonald's, Microsoft, todos empezaron con algunos fraudes, sus grandes fortunas, robándose patentes, robándose ideas, etcétera, o vendiendo más abajo del precio, o bueno, haciendo una de cosas y de triquiñuelas, que dice uno, bueno, son esas prácticas antiéticas que no son moralmente, económicamente factibles para que sea un mercado en armonía, pero que se dan, y cada quien va viendo su interés personal, países, industrias completas, empresas en lo particular, y que nosotros, bueno, pues estamos a veces inermes, no nos damos cuenta de la complejidad de eso, y pues sí nos vemos afectados. Parece que nos vemos beneficiados en un inicio con esos precios bajos, que pudieran ser atacados si hubiera pues una conciencia del sistema, cómo se maneja, y también un nacionalismo acendrado. Pero bueno, pues eso nomás se dio cuando empezó Trump, ¿verdad? Que todos sí compran lo mexicano, pero la verdad es que ya se nos acabó. Ya se nos acabó. Súper rápido, es verdad. Se acabó muy rápido. Hay una persona que nos dice, buenos días, un saludo al zar de la madera. Las leyes antidumping, en ocasiones perjudican al consumidor porque obligan a pequeños productores y prestadores de servicios a perder la ventaja competitiva que les da tener bajos costos. Así es, pero fíjate, en ese sentido, déjame te explico, nosotros como Asociación de Importadores y Exportadores, desafortunadamente la industria nacional no cubre ni siquiera una cuarta parte de la demanda de productos forestales en México.
Entonces, nuestro quehacer de traer productos forestales de más de 20 países del orbe es importantísimo. ¿A qué niveles? Bueno, pues traemos desde China, desde Gabón, traemos de los 5 continentes, ¿no? Todos los socios. Pero nosotros lo vemos, y yo quisiera explicar un poquito también el beneficio de un mercado global, porque no todo es, había algunos industriales nacionales que nos encontramos en una convención hace 15 días y nos decían un panel también, nos decían, oigan, ¿y por qué no regresamos así como que al 93? ¿Por qué no nos olvidamos del Telecán y decimos adiós a todo? Oye, espérate, o sea, esas personas ya ni siquiera deberían de estar opinando, o sea, no podemos decir eso, o sea, seríamos más Trump que Trump, ¿no? Literalmente. Yo creo que de lo que se trata aquí, y como asociación, uno de nuestros objetivos muy claros es traer los mejores productos forestales del orbe. ¿Para qué? Para generar una industria local fuerte en el sentido, por ejemplo, nosotros estamos muy ligados con la industria de la construcción, con la industria mueblera, con la industria del empaque y el embalaje. Principalmente con la industria mueblera, pues, o sea, ¿quién no tiene un mueble? Las sillas que estamos sentados, pues son plásticas, pero la parte de abajo, la base normalmente es de triple. Entonces, sin este abastecimiento, pues esta industria literalmente colapsaría. La industria nacional en algún momento quiso que incrementaran. Ellos no alegaron un dumping porque lo perdieron. En algún momento dado quisieron demostrarlo. En este caso también quiero hacer un paréntesis y quiero enaltecer mucho el trabajo que hizo FINSA, la familia Medina, de haber logrado esta batalla contra muchísimas empresas, porque no es contra un solo país, es contra toda la empresa del herraje de China y haberlo ganado, ¿verdad? En el caso nosotros nos quisieron aumentar el arancel. Total, nos vimos en los tribunales con la Secretaría de Economía principalmente y presentamos alegatos y logramos que todo el AAA de China se viniera con tasa cero. ¿Sabes cuánto nos duró eso? Poco más de un mes. ¿Por qué? Porque la industria nacional, que ni siquiera produce AAAs tropicales, pues se movió políticamente. Todavía hay mucho ese esquema, como comentaba aquí José Luis, en esos sistemas en donde todavía hay mucha política tras bambalinas. Movieron gobernadores, movieron senadores y literalmente un día nos hablaron a la asociación, nos dijeron, a ver, vénganse, nos vamos a sentar y tuvimos que negociar. O lo negocian aquí o entonces el gobierno federal va a tener que tomar una decisión. Nosotros argumentábamos que ya se había ganado y que la tasa era cero y que era un producto que no competía en lo más mínimo a la industria nacional. No estábamos haciendo ningún daño, al revés, estábamos complementando la oferta. Porque dices, aquí ni siquiera se produce el AAA. No, ese tipo de AAA sí. El de maderas tropicales no. Exactamente, okay. No. Ya habíamos hablado que aquí nomás se produce prácticamente AAA de pino. Y ahí en la mesa tuvimos que negociar un 7%. Pues ganamos medio punto, porque la mitad era 7,5. Entonces, pues, ¿sabes qué? Pues 7. Pues nosotros ganamos el litigio. Entonces, así es esto. Pero entonces, yo invito mucho a la industria nacional que se sienta afectada por un dumping, que no es el caso de la madera, que sí es el caso en Estados Unidos con la política de Trump nacionalista. Ya emprendió guerras de dumping contra China y contra Canadá. El día 5 de julio va a emitir un fallo y por empresas les está poniendo un arancel, o sea, una cuota compensatoria, que esto es pagar un impuesto adicional por empresa. Esto es por empresa, no es por país. A empresas desde un 11 hasta un 120%. O sea, imagínate. O sea, si hay empresas, bueno, yo no sé si lo ha demostrado o no. El día 5 de julio vamos a ver qué es lo que emite. Con Canadá, su segundo socio comercial de Estados Unidos, trae una guerra en la cuestión forestal tremenda. O sea, quiere cerrarle la puerta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un productor muy fuerte de madera, pero Canadá exporta muchísimo de madera. Permítanme hacer una breve pausa. Regresamos con más ya prácticamente en la recta final hablando sobre el dumping, esas prácticas desleales que han venido a terminar con muchas de las industrias. Aguascalientes no se ha visto exento de este tema. Y antes de irnos a la pausa les decía, hay quienes nos están preguntando, dice, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir el señor Carrillo que la competencia de Pemex no podrá entrar con mejor precio? Pues bueno, de hecho ya lo están haciendo. Pero bueno, tienen ahí una dificultad muy concreta. La verdad es que el transporte y la logística es cara para traer, se necesitan ductos. Ya tenemos un buen problema con los huachicoleros en México
la inversión de capital es muy fuerte. Entonces, ahorita pues es mucho del petróleo que está aquí en México y de las gasolinas que ellos mismos importan, las que se están manejando. Entonces, el precio pues es realmente un precio internacional. Eso vendrá con más tiempo. Y ahorita sí se ven algunos ajustes en precio porque hay algunos gasolineros extranjeros que están vendiendo más barato, pero porque están haciendo dumping con promociones cruzadas. Yo tengo una tiendita ahí de conveniencia y, bueno, me compras ahí, con eso compenso y ahí voy haciendo malabares. La verdad es que por ahí va. Rocío, qué buena pregunta esta, porque nos da la pauta para poder demostrar lo que también es la ineficiencia, ¿eh? O sea, estamos hablando, Pemex no va a poder competir porque hay dumping. No, Pemex no puede competir porque es ineficiente. Siempre. Y eso lo podemos trasladar a cualquier empresa de México. Cualquier empresa que no es eficiente, que no cuida costos, que tiene un despilfarro, que tiene un sistema de jubilación que, Dios mío, o sea, eso es insoportable en cualquier industria privada. Entonces, Pemex no puede ser competitivo, no por dumping ni porque las empresas extranjeras estén haciendo cosas indebidas. Pemex no puede competir ni en refinados ni nada porque es ineficiente. Porque tenemos una empresa en México con un lastre tremendísimo. Pero, perdón, las empresas ineficientes, empresas del Estado, en su momento fueron necesarias, pero llegó el tiempo donde en un mundo globalizado muy competido, pues era un lastre ese tipo de personas que independientemente que hayan tenido los derechos que en su tiempo se lo ganaron, llegó a ser un lastre, un costo impagable. Por ejemplo, el ferrocarril. Eran un capital político. Así es. Para mí nomás era más que un solo capital político. Definitivamente sí, pero los costos, como se sigue siendo ahora, soportaban precisamente con la gente o con las empresas que pagan impuestos. Es decir, en México existían y existen dos tipos de personas, los que viven de los impuestos y los que pagan los impuestos. Exactamente. Esa es la realidad. Yo creo que también tendríamos que ir, porque ya casi estamos en la parte final, pero a ver, por lo que yo escucho de todo lo que han mencionado ustedes, o sea, en algún momento los consumidores podríamos decir, estamos siendo beneficiados, estamos teniendo algo más barato tal vez, porque no me alcanza para más, no será de la misma calidad, pero es lo que ajusto en estos momentos. Pero luego vemos todas estas otras afectaciones que a la larga, no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo, nos van a afectar también a nosotros como consumidores. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Sobre todo cuando en muchas ocasiones, y ustedes mismos lo decían, cuando estuvo todo este tema de Donald Trump, a todos nos pasó por la cabeza, vamos a boicotear a Estados Unidos, vamos a consumir lo local, y a veces lo local era más caro que lo que venía de allá. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Hasta dónde alcanzó el bolsillo, no? Para sostener esa. En México tenemos muchas cosas que corregir. Por ejemplo, el que el pagar impuestos sea menos oneroso, que sea menos difícil, no fácil, menos difícil, que haya menos burocracia ineficiente. Y en la medida que con el tiempo eso se vaya resolviendo, en esa medida vamos a ser competitivos, independientemente de los precios o de los productos que vengan del exterior a precios bajos. Ese es el principal problema a resolver en México. ¿Qué dices, Per? Pues que tenemos que confiar y fortalecer las instituciones de competencia. Y bueno, la agrupación, las asociaciones son muy importantes. Aunque existen, tenemos que fortalecerlas, porque bueno, son las que a veces sacan la cara por el pequeño industrial o pequeño comerciante. Y tenemos que tener una conciencia muy clara de que sí hay que defender nuestros derechos en lo que nos corresponda. Finalmente, comenzaba el programa de que nosotros hemos sido acusados de este tipo de prácticas. No estamos exentos, casi nadie puede tirar la primera piedra, pero son más los otros países, los más poderosos, las industrias más fuertes, las que se prestan a este tipo de prácticas. Y hay que estar muy observantes, tener fe, trabajar de manera constante en la defensa de nuestros derechos y estar muy observantes. La verdad es que eso le toca a los industriales, también le toca a los consumidores, estar cuidando que ser un consumidor cada vez más inteligente. No es, sí, consumir por precio porque pues, no estoy peleado con mi dinero y además tenemos problemas de distribución de riqueza en México, pero también ver que tenemos una industria que proteger, nuestros empleos que proteger y como país pues tener un nacionalismo mucho más robusto, más fuerte. No es un problema sencillo, pero bueno, vamos a estar trabajando esto todos los días de aquí en adelante en este ámbito competitivo que ya nos tocó vivir. ¿Cómo concluyes, Gerardo Huerta? Y yo creo que los tribunales están ahí y funcionan
el mejor caso es el que ya comentamos de Finsa. Cualquier industria, soportar 3 años un litigio de este nivel no es fácil, hay que invertirle, pero yo creo que para eso están las asociaciones y las cámaras cúpulas. Muchas veces, y pongo un ejemplo bien rápido, convives con empresarios americanos y pertenecen a 5, 7, 8 asociaciones diferentes. En México nos cuesta un trabajo. ¿Qué me vas a dar a cambio? Oye, el fortalecer la industria, ¿no? Y estar ahí y defender los intereses de la industria nacional y del consumidor. Yo de verdad les agradezco muchísimo que nos hayan venido prácticamente a ilustrar un tema que para muchos es desconocido, que no es muy familiar, pero que sucede y que tiene mucho que ver con la economía de un país y de un estado. Gerardo Huerta Madrigal, gracias y bienvenido siempre. José Luis de Anda y Fernando Carrillo, bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a usted por su compañía y por su participación, como todos los días. Agradecemos a toda la producción de radio y televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.